todos los grupos. ¿Sí? ¿Presentaron todos? Ya, he visto algunos de ellos hoy día y hay algunos trabajos muy buenos, otros no tanto y otros un poco deficientes. Quiero manifestarle de que ustedes en cada trabajo tienen que plasmar el máximo esfuerzo posible, es decir, tienen que aprender a hacer un trabajo prolijo. Estos prácticos o estos trabajos que se le da ya en una materia de este nivel de semestre, prácticamente son trabajos profesionales y que ustedes tienen que poner el máximo esfuerzo para, primero, hacer una presentación buena, excelente, y segundo, también un contenido excelente. Yo le di el práctico con la intención de que disipen todas las dudas que han podido tener en la parte teórica y vayan y lo vean en la parte práctica. Entonces, tenían que hacer un informe bien detallado y además de eso, cronológico de todo lo que habían visto, ¿no? Algunos trabajos sí me lo han hecho así, desde el anillado, pues, ¿no? Y hay personas que ni siquiera le han puesto una tapa, ¿no? O sea, así las hojas engrampadas, o sea, esos trabajos no es para un nivel ya de ustedes, ¿no? Ustedes prácticamente son profesionales y tienen que ya acostumbrarse a hacer informes bien prolijos, de tal manera de que ese informe hable mucho de ustedes, ¿no? Yo, por ejemplo, con ese tipo de informe, yo ya sé qué clase de estudiantes son ustedes, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar mucho. Cuando uno va a trabajar, también el informe que uno presente de un trabajo, y si uno está a prueba, ya el dueño se va dando cuenta qué clase de profesional es uno. Entonces, le doy como sugerencia, como consejo, no es el hecho de presentar, es el hecho de cómo se están formando ustedes, es el hecho de que cómo están asimilando la materia. Entonces, les aconsejo, el bien no es para mí, yo ya estoy formado, es más, ya yo creo que estamos pronto a jubilarnos, de repente de aquí unos 10 años, si Dios así lo permite, pero ustedes están por empezar a hacer una carrera profesional. Entonces, ustedes saben que aparte de la competencia que hay afuera, también hay el hecho de que tienen que ser ingenieros bien ordenados, ¿no? Entonces, yo le doy como consejo a esos jóvenes, ya hagan sus informes, hagan su trabajo, no pensando en la nota, no pensando en cubrir ese requisito del práctico, sino pensando en que ustedes se están formando y ya se están terminando de formar, ¿no? Entonces, mucho cuidado en lo que hacen. Yo estoy pretendiendo en este tiempo hacer un convenio con ENFE de pasantías. Y ustedes saben que en ENFE no sabían ni siquiera que había una materia de ingeniería civil de ferrocarriles. El anterior semestre que hicimos la visita, ni siquiera sabía que tenía una materia de ferrocarriles de ingeniería civil en la universidad. Para ellos fue nuevo. Entonces, estoy queriendo hacer un convenio con la empresa de tal manera que haya pasantes. Puede ser uno de ustedes de repente y ustedes se van a recomendar con su trabajo. Y si no se acostumbran a hacer un buen trabajo, pues obviamente van a hacer o van a ir en desventaja, ¿ya? Entonces, nuevamente, y para terminar ya este espacio, les aconsejo hacer trabajo bien prolijo, no hacerlo como para mí, sino hacerlo como para que ustedes demuestren la formación que están teniendo en la universidad. ¿Les parece, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, eso yo lo hago por su bien, porque sé que afuera está difícil la cosa y uno tiene que empezar a ser diferente desde la presentación de un trabajo, ¿no? Hay trabajos buenos, hay trabajos bonitos, me han gustado, pero hay otros también que no están bien. Entonces, les exhorto a que todos hagan un buen trabajo y de aquí para adelante presenten como debe ser. Me gustaría que lo presenten de manera general anillado, ¿no? Y con las características que les diga yo, pero anillado, ¿ya? Bueno,
¿Hicieron el ejercicio que le di para que hagan en Excel o no? ¿O lo están haciendo? Todavía no. Ya. Lo estamos haciendo, ingeniero. Ya, vayan haciendo y yo posteriormente le voy a dar otro trabajo y conjuntamente ese otro trabajo van a presentar juntos, ¿ya? Estimo yo que la próxima semana, pero la idea es que avancemos un tema y ustedes ya hagan prácticas y vayan haciendo ejercicio de esa parte que se ha llevado en clases, ¿ya? Bueno, dicho esto, Ingeniero, vamos, sí. disculpe, perdón que lo interrumpa. ¿Será que no nos podría dar tiempo hasta mañana para presentar el práctico, por favor, si no fuera mucha molestia? Ya, preséntenlo hasta mañana, sí. No hay otro día más, ¿ya? Gracias, ingeniero. Ya. Bueno, habíamos visto un poco de los tipos. ¿Cuántos tipos de resistencia al movimiento de un tren hay? Hay 4. 4. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Resistencia en recta y horizontal, resistencia Ya, en cobertura, ya, resistencia por gradiente ya. y Por inercia. Resistencia por inercia. Ahí están las 4. Entonces, yo le he querido hacer llegar este texto. Lo vamos a reemplazar por el otro. Si bien el otro era un resumen, pero aquí me parece que está más detallado y está todo ya lo que hemos avanzado. La anterior clase, aquí está más detallado. Entonces, este texto lo voy a hacer llegar. Ya lo tengo la clase preparada en Classroom, así que inmediatamente después de esta clase le voy a hacer llegar el código para que puedan entrar a Classroom y ahí va a estar el material, ¿ya? Entonces aquí está más detallado y este texto vamos a utilizar. Entonces habíamos visto todas las clases de resistencia que se ponen en movimiento hasta resistencia por inercia, ¿no? Que es esta de acá. Tenía valores de acuerdo a los tipos de trenes, ¿no? Asumíamos valores para la resistencia por inercia. La resistencia específica multiplicábamos por el peso de la locomotora más el peso de los vagones y hallábamos la resistencia de 4. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a lo que se denomina material motor. Todo lo referente al esfuerzo que se hace desde la máquina, desde la locomotora para jalar un determinado convoy o un determinado grupo de vagones de pasajeros o vagones de carga. Eso se llama convoy, ¿ya? Entonces vamos a referirnos un poco a los esfuerzos que se dan al desplazarse un tren con una determinada carga o con un determinado número de coches. Y uno de los esfuerzos que se hace es el esfuerzo de tracción, ¿no? El esfuerzo de tracción es el esfuerzo que hace la máquina para entrar en movimiento, ¿no? Ese es el esfuerzo de tracción. ¿Y dónde piensan ustedes que se da el esfuerzo de tracción? ¿Dónde empieza la máquina? ¿En qué punto empieza a traccionar para entrar en movimiento? A ver, ¿qué me puede decir? Supóngase que la máquina está parada y agarra, pone la primera marcha y quiere empezar a andar. ¿Dónde está el esfuerzo de tracción? Ese se llama un esfuerzo de tracción. ¿Dónde se da eso? En el arranque, ingeniero. ¿Dónde? En el arranque. No, claro, pero digo yo, ¿en qué parte de la maquinaria, qué parte de la locomotora se da el esfuerzo de tracción? En los aros. Claro, en los aros, las ruedas, ¿no? En las ruedas. ¿Y con qué se topa la máquina al empezar ese esfuerzo de tracción? ¿La riel? La riel, que hace un efecto de adherencia, ¿no? O sea, la rueda está adherida al riel. ¿Por qué está adherida al riel? Por el peso de la locomotora o peso de los vagones, ¿no? Entonces, cuando hace un esfuerzo de tracción, es decir, cuando acelera, se topa con el primer obstáculo que es vencer la fuerza de adherencia. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las nociones de adherencia, ¿no? La adherencia, ¿a qué se refiere? A la adherencia entre la rueda y el riel. Esa es
adherencia que hay, que tiene que vencerse para entrar en movimiento o para vencer ese esfuerzo de tracción. La adherencia impone un límite al esfuerzo de tracción ejercido en los aros de la locomotora a una velocidad dada. Si este límite es superado, ¿qué pasa si el límite de adherencia es superado? Si ya no hay adherencia entre la rueda y la riel, ¿qué pasa? Las ruedas patinan. Cuando se sobrepasa ese esfuerzo de adherencia, las ruedas comienzan a patinar, ¿no? Entonces, y ya la locomotora empieza a tener un desempeño comprometido, es decir, puede descarrilarse. Entonces, en todo momento del desplazamiento de una locomotora y de las rieles, tiene que haber un esfuerzo de adherencia con entre los aros y el riel. Por física 1, ¿a qué es igual esa fuerza de adherencia? Física 1, ¿a qué es igual la fuerza de adherencia? ¿No se acuerdan de física 1? ¿A qué es igual la fuerza de adherencia? Se han olvidado, ¿no? A su ¿Aún? peso por el coeficiente de... Así es. Es igual la fuerza de adherencia que existe entre el aro de la locomotora o de los vagones y el riel, es igual al coeficiente de adherencia multiplicado por su peso que llega a esa rueda, ¿no? Si tenemos, a ver, si tenemos una locomotora de 6 ejes y la locomotora pesa 60 toneladas, ¿cuánto llega a cada eje? Habíamos visto en la anterior clase. 10. ¿Cuánto llega a cada rueda? 10. A cada rueda. P cuartos. Vuelvo a hacer la pregunta. Es que quiero que entremos en tema. Si yo tengo una locomotora de 6 ejes, ¿no? Y tengo que la locomotora pesa 60 toneladas. ¿Cuánto peso llega a cada rueda? P sobre 6. P sobre 6 llega a cada eje. ¿Cuánto llega a cada rueda? P sobre Cada eje, 3. ¿cuántas ruedas tiene? P sobre 3. No. Vuelvo a reiterar la pregunta. Vamos a hablar genéricamente. Tengo una locomotora de 6 ejes. La locomotora pesa 60 toneladas. ¿Cuánto de peso le llega a cada rueda? 5, ingeniero. 5, pues. Le llega P doceavo. P doceavo. ¿Sí o no? P sexto le llega a cada eje, porque son 6 ejes, pero cada eje está compuesta de dos ruedas. Entonces le llega la mitad del P sexto, que es P doceavo. ¿Cuánto es eso? 5, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces la fuerza de adherencia es igual al coeficiente de rozamiento que está dada para ese tipo de superficies de acero multiplicado por el peso que llega a esa rueda. Entonces esa es la fuerza de adherencia que existe entre la rueda y el riel. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, aquí se lo voy a mostrar más. Había un dibujito por aquí. Aquí está, mira. Esta es la fuerza de tracción, CM, que ante el sistema de tracción que viene desde el motor, acelera esto y esto tiende a moverse, ¿no? Esta rueda, que se mueve con un par, le dije yo en la anterior clase, ¿no? Que es este par, ¿no? Genera un par, que viene a ser estas dos fuerzas. Entonces, esas dos fuerzas generan el movimiento de tracción de la rueda.
Pero a esta fuerza que está aquí sobre este plano se opone esta otra, que es la fuerza de adherencia, ¿no? Esta quiere ir para allá, pero esta la jala por la adherencia. Esta fuerza de adherencia es igual a coeficiente de adherencia entre las dos superficies multiplicado por el peso que llega a la rueda. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, todo claro, ingeniero. Ya. Bueno, esa es una explicación esquemática de lo que pasa con la fuerza de adherencia entre la rueda y el riel. Vamos a ver, aquí esto es parte de la teoría que explica lo que he explicado para esta fórmula. Vamos a ir un poquito adelantando. Determinación experimental de las curvas de adherencia. Se han realizado numerosos ensayos para determinar la adherencia de las ruedas de los vehículos a la superficie de rodado de los rieles, graficando los resultados de los esfuerzos de tracción inmediatamente anteriores al patinaje, ¿no? Antes que patine, ahí ya no hay adherencia, es decir, se ha generado una curva antes de que llegue al patinaje de la rueda. Cuando hay patinaje ya no hay adherencia, ¿no? Para diferentes velocidades. De estos ensayos se obtiene una nube de puntos que cubre una inmensa región de dispersión del plano esfuerzo versus velocidad. Esta región está limitada por dos envolventes correspondientes a las condiciones de adherencia en el riel seco y mojado respectivamente, pudiéndose deducir una curva media como indica la figura 2.4. Bueno, fíjense, esta es una gráfica donde muestra la velocidad con que van los trenes, ¿no? Las diferentes velocidades. Y aquí está la relación entre la adherencia cuando va en movimiento dividido entre la adherencia inicial, cuando empieza el movimiento. Cuando va en movimiento, ese tren, su adherencia es diferente a la que se dio cuando ese tren empezó a andar. La pregunta es, ¿cuál de ellas es mayor? ¿El coeficiente de adherencia que se manifiesta cuando el tren está en movimiento o el coeficiente de adherencia cuando el tren está en reposo? ¿Cuál es mayor? En reposo, ingeniero. Cuando está en movimiento, ¿No? Cuando el tren está en movimiento, su coeficiente de adherencia es menor, porque el tren casi va fluctuando, ¿no? O sea, en otras palabras, va agarrando niveles diferentes y va el tracateo, como se llama, ¿no? La jerga vulgar, ¿no? El tren va haciendo fluctuaciones. Entonces, en esas fluctuaciones, donde va en una superficie ondulada, así porque el lecho es elástico, ya lo vamos a ver cuando calculemos, se considera la vía como un lecho elástico, entonces el tren hace este movimiento fluctuante. Entonces la adherencia ahí es menor. Siempre la adherencia o el coeficiente de adherencia que se da en las ruedas respecto a las rieles en un tren en movimiento, esos coeficientes son menores al que se dio cuando el tren arrancó. Cuando el tren arranca se presenta un coeficiente de adherencia mayor. Entonces esta relación siempre va a dar mayor a 1 o menor a 1. Pregunta, esta relación del coeficiente de adherencia en movimiento sobre el coeficiente de adherencia en reposo, ¿va a dar menor a 1 o mayor a 1? Menor a 1, dije. Claro, menor a 1 porque este siempre va a ser menor al del reposo, pues entonces va a dar una relación menor a 1. Multiplicado por 100, aquí está en porcentaje, me da esta columna, ¿no? Desde 50, 60, 70, 80, 90, 100%, ¿no? Y aquí tenemos las velocidades, ¿no? Entonces hay diferentes autores que han sacado las curvas de adherencia, ¿no? Y aquí esta curva para diferentes autores, fórmula de Parodi, Nubión, fórmula de Nussbaum, esto han graficado cada uno de ellos, pero son parecidas, fíjense, las curvas de adherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor velocidad, la adherencia es
Fíjense acá, a velocidades mayores, cualquier curva que tenemos, la velocidad es menor. A velocidades menores, la adherencia es mayor. O sea que un tren, mientras más lento vaya, tiene mejor adherencia con la riel. Mientras más velocidad tenga el tren, tiene menor adherencia con la riel. ¿Se entiende o no, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. ¿Se ingeniero. entiende? ¿Se Se entiende? entiende. Ya. Para cualquiera de las fórmulas, fíjense. Esta es la fórmula de adherencia. Para velocidades mayores, esta, si agarramos la azul, velocidades mayores, menor adherencia. Velocidad para la misma curva azul, velocidades de 20 kilómetros por hora, mayor adherencia, ¿no? Entonces tenemos las curvas de adherencia que son las que se muestran en la gráfica para los diferentes autores. Una más empinada que otra, pero al fin todas son descendentes, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya con estas curvas podemos determinar la relación entre el coeficiente de adherencia en movimiento respecto del coeficiente de adherencia en reposo o inicial. Inicial se le llama porque ahí inicia el movimiento con esa adherencia, ¿no? Entonces podemos relacionar ambos coeficientes mediante estas expresiones. Novión relaciona para dos tipos de situaciones, para eje desacoplado y para eje acoplado. En realidad esto es para otros países de Europa, donde ¿a qué se le llamará desacoplado? ¿A qué acoplado? Nosotros utilizamos aquí la fórmula de Parodi, ¿no? Entonces, tenemos, fíjense, la relación entre el coeficiente para una situación, entre el coeficiente en movimiento respecto al coeficiente en reposo o inicial, dependiendo de la velocidad que vaya, ¿no? Digamos, aquí es 20 kilómetros por hora y aquí tenemos el coeficiente inicial, podemos hallar el coeficiente para esa velocidad. Por ejemplo, aquí tengamos 30 kilómetros por hora, sabemos el coeficiente inicial porque siempre es dato, podemos determinar el coeficiente de adherencia para esos 30 kilómetros por hora. Nosotros tomamos o vamos a tomar para todo nuestro trabajo Parodi, ¿no? Tetrel. Estos dos autores, ¿por qué? Porque es una sola fórmula y es la que se aplica aquí en nuestro caso en Bolivia, ¿no? ¿Qué dice? Que el coeficiente, ¿no? El coeficiente de adherencia en cualquier momento o a cualquier velocidad es igual al coeficiente inicial multiplicado por 1 sobre 1 más 0.01 de la velocidad. Si va a 20 kilómetros por hora, sabemos el coeficiente de adherencia inicial, calculamos el coeficiente de adherencia para 20 kilómetros por hora. Si el tren va a 50 kilómetros por hora y sabemos el coeficiente inicial, porque ya es dato, entonces podemos calcular el coeficiente de adherencia para esa velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿no? Donde mu sub 0, el coeficiente de adherencia inicial o en reposo, mu, coeficiente de adherencia global, es decir, para la velocidad que nos pidan, b, la velocidad en kilómetros por hora, aquí hay que poner velocidad en unidades de kilómetros por hora, y d, el diámetro de la rueda, si el caso utilizamos esta fórmula. Pero hemos dicho que no vamos a utilizar ninguna de estas dos, la de arriba ni la de abajo, vamos a utilizar la de Parodi, ¿no? Para nuestro cálculo. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vamos a ver, hacer ejercicio. También ahí existen otras situaciones para trocha, ¿no? Vía con una trocha ancha, ¿no? Mayores a 400 metros de radio de curva. También podemos obtener los coeficientes de adherencia en función del radio, ¿no? Vía de trocha métrica con radio de curva mayor a 500, también podemos obtener. Vía de trocha métrica con radio de curva menor a 500 metros, también podemos tener en función del radio para curvaturas, ¿no? Donde haya curvaturas podemos obtener con esta fórmula. Ya vamos a hacer ejercicio, pero en recta y horizontal vamos a ocupar Parodi, ¿no? Y en curva podemos utilizar esta fórmula de acuerdo a las características de su radio, ¿no? Bueno, esta es una gráfica de velocidad versus adherencia.
¿no? Y tenemos dos zonas claramente identificadas. La zona del riel seco, que es la parte de arriba de esta curva media. Esta es la zona de riel seco y esta es la zona de riel húmedo. Fíjense ustedes que la adherencia para una cierta velocidad, por ejemplo, 100 kilómetros por hora, si estamos en la zona del riel que está húmedo, si ha llovido y ese riel está húmedo, fíjense, su coeficiente de adherencia es menor que si el riel está seco para 100 kilómetros por hora, ¿no? Coeficiente de adherencia siempre es mayor cuando el riel está seco. Cuando el riel está húmedo, coeficiente de adherencia menor para una misma velocidad. Y eso se lo puede, por lógica, se lo puede asimilar, ¿no? Entonces se distingue dos zonas claras de situaciones donde podemos conocer el coeficiente de adherencia entre la rueda y el riel. Bueno, vámonos a valores de coeficiente de adherencia. Aquí fíjense, se presentan valores de coeficiente de adherencia de locomotoras. Esto es para locomotoras. De acuerdo a las características de la locomotora, podemos asumir un coeficiente de adherencia inicial. Aquí están los coeficientes de adherencia inicial. Aquí se ve mu sub c, dice, ¿no? Pero es mu sub 0. Es el coeficiente de adherencia inicial. Para locomotoras a diésel, el coeficiente de adherencia es 0,285, que es nuestro caso, ¿no? En nuestro medio tenemos locomotoras a diésel. Estas que circulan por el ferrocarril son locomotoras a diésel. Entonces se puede asumir un coeficiente de adherencia inicial de 0,285. Locomotoras eléctricas de corriente continua, clásicas modernas, se las puede clasificar, tienen coeficientes de adherencia diferentes, ¿no? Se pueden asumir estos coeficientes de adherencia. Locomotoras eléctricas monofásicas, clásicas y modernas, también tienen su coeficiente de adherencia. Para nuestro caso, vamos a trabajar con este coeficiente de adherencia, porque nos vamos a referir a locomotora a 10. Aquí hay otra clasificación en Suiza, ¿no? En Suiza, esto es Japón, esto se da en Japón, esto se da en Suiza, ¿no? Aquí locomotoras clásicas, locomotoras modernas, están en su coeficiente o rango de coeficiente de adherencia inicial, ¿no? Tanto para las locomotoras clásicas como las modernas. Las clásicas son las que tenemos aquí en Santa Cruz, ¿no? Entonces se puede asumir también estos valores, pero esto es para la norma suiza. Nosotros vamos a asumir la japonesa, esta de acá. ¿Ya? Este valor vamos a asumir. Entonces hay un rango también para coeficientes de adherencia inicial, tanto para locomotoras clásicas como para las modernas. En el Reino Unido, locomotora con lijadoras, no sé cuál será, pero también tienen coeficiente de adherencia inicial, locomotoras sin lijadoras, ¿no? También en Francia, fíjense, tiene su coeficiente de adherencia, y bueno, así para otros países también su coeficiente de adherencia inicial. Nosotros vamos a trabajar con este coeficiente de adherencia. Y si por ahí yo cambio de locomotora, bueno, le voy a decir una locomotora clásica de Suiza. Entonces ustedes me van a tener que asumir este dato, ¿no? Entonces por eso está la tabla completa para que ustedes puedan identificar qué coeficiente de adherencia van a tener en su ejercicio. Bueno, nociones de potencia. Esto se refiere a la potencia del motor de la locomotora. Fíjense ustedes, tenemos estas gráficas que son las gráficas de resistencia. Las que ustedes han calculado se las grafica de esta manera, ¿no? Estas son gráficas de resistencia que se oponen al movimiento. En este caso tenemos esta gráfica, tenemos un tren de pasajeros en recta y horizontal, este de pasajeros. Tren de pasajeros de 1000 toneladas, 20 vagones, 100 toneladas de locomotora y en una pendiente de 11 por 1000. Esto aquí es recta. Aquí tiene una pendiente de 11 por 1000, un tren de pasajeros de 1000 toneladas, 20 vagones, 100 toneladas la locomotora. Y aquí tenemos una gráfica de resistencia de tren de carga de 700 toneladas, 20 vagones, 100 toneladas para la locomotora, 22 por 1000 de pendiente. Entonces tenemos otra recta de resistencia, la que ustedes han calculado
o la que están calculando en su práctico número 2, ustedes pueden graficar así de esta manera. Y tenemos la gráfica de esfuerzo de adherencia, ¿no? Es esta gráfica de acá. Entonces la hemos graficado todas en un solo plano para demostrar que, supongamos que la locomotora varíe desde 500 kilowatts de potencia del motor, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, hasta 4500 kilovatios, que es la potencia de la locomotora que va a jalar ese tren. ¿A qué quiero llegar aquí? En un tren de pasajeros con una potencia de 2000 kilovatios, fíjense, alcanza velocidad de aproximadamente 122, 123 kilómetros por hora, ¿no? ¿Sí? Puede alcanzar velocidad hasta 123 kilómetros por hora con una capacidad de 2000 kilovatios. Pero ¿qué pasa con este tren de pasajeros y con pendiente? ¿Cuánto agarra de velocidad? ¿Cuánto? 50. 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, fíjense, lo que quiero mostrar es que con la misma potencia en recta, obviamente alcanza mayor velocidad, pero cuando es ya con pendiente, alcanza menor velocidad, con una misma potencia. Y si hablamos ya de una pendiente, fíjense, de 22% más espinada, la misma locomotora de 2000 kilovatios alcanza una velocidad de ¿cuánto? 35, ¿no? Más o menos. Entonces, esto nos muestra esa relación que existe de que con una misma potencia para diferentes tipos de trenes se alcanza diferentes velocidades, ¿no? Y obviamente en recta y horizontal se alcanza mayores velocidades porque no tiene el problema de la pendiente. ¿Por qué será eso? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué se alcanza mayor velocidad en recta y horizontal? Y si tiene pendiente, menor velocidad para una misma potencia de la locomotora. ¿Por qué es eso? ¿Nadie? Porque ya hay una fuerza que se opone al movimiento. ¿Cuál es esa fuerza? Ya hemos llevado. ¿Cuál es esa fuerza que se opone al movimiento? La fuerza centrífuga. No, La de adherencia. no. Fíjense aquí. Se lo voy a plantear otra vez el problema. Para 2000 kilovatios de potencia de una locomotora del motor, en recta y horizontal yo alcanzo una velocidad aproximada para 2000, ¿no? Para 2000 estábamos, ¿no? De 123 kilómetros por hora. Pero con la misma potencia de la locomotora, en un tren de pasajeros de 100 toneladas, con 20 vagones, y que la locomotora pesa 100 toneladas, y 11% de pendiente, yo agarro una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué agarro? ¿Por qué tomo velocidad menor para una situación con pendiente? Aquí está, mira, la respuesta. Esta componente, pues, si este tren va para arriba, hay una componente que se opone al movimiento, que es la resistencia por pendiente, esta componente. Y entonces, esto hace ya que el tren reduzca velocidad, pues, obviamente. Entonces, esta fuerza hace que su velocidad no sea mayor como en recta horizontal. En recta horizontal no hay esta fuerza que se oponga al movimiento. ¿Se entiende, jóvenes, o no? ¿Se entiende? Ya. Bueno, entonces, más o menos ese es el esquema global de tipos de trenes para diferentes tipos de carga y para diferentes potencias de la locomotora, la relación de velocidades en función de las pendientes que vayan teniendo y del número de vagones que vayan teniendo, ¿no? Esa es una gráfica de manera general para mostrarles eso. Bueno, vamos a la curva de esfuerzo resistente.
Ustedes han hallado la resistencia en recta y horizontal, han hallado la resistencia por pendiente, han hallado la resistencia por curvatura y han hallado la resistencia por inercia. La resistencia en recta y horizontal es la suma de la resistencia de la locomotora en recta y horizontal y la resistencia de los vagones en recta y horizontal. Esa es la R1 para nosotros. La R2 es la resistencia por pendiente, la R3 es la resistencia por curvatura y la R4 es la resistencia por inercia. La sumatoria de todas me da la resistencia total. Es decir, toda esa resistencia que ustedes han hallado en su práctico la suman y esa es la resistencia total que se opone al movimiento del tren. ¿Qué pasa ahora? Una vez tengamos la resistencia total, lo graficamos. Esta es la curva de resistencia totales, la roja. Esta de acá, la sumatoria de todas estas resistencias, las 4 tipos de resistencia la sumo y haya la resistencia total. La grafico y me da la roja. Esta azul es la curva de esfuerzos máximos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una locomotora, la locomotora ya yo sé qué esfuerzo hace para todas las velocidades que se tenga. Es decir, para 10 kilómetros por hora, ¿cuánto de esfuerzo hace el motor? Para 20 kilómetros por hora, ¿cuánto de esfuerzo hace el motor? Para 30 kilómetros por hora, ¿cuánto de esfuerzo hace el motor? Eso viene especificado ya. Entonces, esto se llama curva de esfuerzo máximo. Grafico eso y eso es la curva azul. Esto viene especificado ya. Y finalmente, grafico la curva de adherencia. ¿Cómo la grafico la curva de adherencia? Con estos coeficientes de adherencia que hemos visto acá. Con esto. Multiplicado por su peso y por la velocidad que tengo, grafico la curva de adherencia. Está acá. Esta es la curva de adherencia, ¿no? Fíjense que tenemos la relación fuerza de adherencia, tenemos la relación con velocidad. Fuerza de adherencia o fuerza, velocidad. Ustedes saben que potencia, aquí es igual potencia, fuerza por velocidad, ¿no? Entonces estamos graficando la fuerza versus la velocidad. En esta gráfica, la intersección entre la curva de esfuerzos máximo y la curva de adherencia me da la velocidad crítica. Me da un parámetro muy importante en el diseño de ferrocarriles, que es encontrar la velocidad crítica. Vuelvo a reiterar, la intercepción de la curva de esfuerzos máximos que viene especificado para cada tipo de locomotora y la curva de adherencia que nosotros lo graficamos en función de las fórmulas que tenemos arriba, la intersección de las dos curvas me da la velocidad crítica. ¿Ya? La intersección entre la curva de resistencias totales y la curva de esfuerzos máximos me da la velocidad de régimen. Con esta velocidad de régimen, jóvenes, es la que se calcula un ferrocarril con la velocidad de régimen o velocidad de diseño también se llama. ¿Ya? Entonces no se olviden, la velocidad con la que se calcula un ferrocarril es la velocidad de régimen o la velocidad de diseño. Y la crítica es una velocidad también importante para determinar dónde está el esfuerzo máximo, ¿no? A partir de un movimiento de un tren. Vamos a definir la velocidad crítica. La velocidad crítica es aquella velocidad donde se consigue el esfuerzo de tracción máximo, ahí está lo que le decía, por simple adherencia, es decir, el esfuerzo máximo que se consigue mientras exista la adherencia entre la rueda y el riel. ¿Dónde se da la velocidad crítica? ¿En qué situación del tren? La velocidad crítica se da en la máxima pendiente que pueda desarrollar ese tren, en la máxima pendiente que pueda tener y en la curva de menor radio. Es decir, si yo tengo una pendiente de 12 por 1000 y tengo una curva de 300 metros de radio,
ahí tengo una velocidad crítica. Si tengo una pendiente de 15 por 1000, otro tramo, ¿no? Tengo 15 por 1000 y tengo una curva de 200 metros de radio, tengo otra velocidad crítica. ¿Cuál de ellas es la crítica entre las dos? Disculpe, Vuelvo a ¿lo hacer puede la pregunta. repetir? La segunda, ingeniero, debido a la pendiente. Claro. Ya, le vuelvo a repetir. La velocidad crítica ya saben cómo obtenerla, ¿no? De estas curvas. Y la de régimen también. Pero ¿dónde se dan esta velocidad crítica y dónde se da la velocidad de régimen? La velocidad crítica se da en la máxima pendiente y en la curva de menor radio. En ese momento se da la velocidad crítica. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Ahora, la velocidad de régimen, ¿dónde está? Es la velocidad que se usa para el diseño geométrico y será la máxima velocidad que desarrolla el vehículo circulando por una determinada topografía y donde el esfuerzo tractivo neto es 0. Gráficamente, la velocidad de régimen está representada por el punto de intersección de la curva de resistencia totales. Ya, esto es la explicación. ¿Dónde se da la velocidad de régimen? La velocidad de régimen se da cuando el tren va con aceleración constante. O sea, llega a un punto donde ella ya todo el... O sea, imagínense una subida de 15 por 1000, digamos. Imagínense que va el tren ahí, va jalando, va traccionando, va haciendo un esfuerzo y llega a una recta horizontal. Entonces el tren hace la intersección entre la pendiente y llega a la recta horizontal y ahí se vaya con velocidad constante, aceleración 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ya, entonces ¿Tiene una en ese velocidad de momento... régimen, ingeniero? ahí agarra la velocidad de régimen. Es decir, cuando ya no tracciona, cuando ya no existe fuerza de tracción y el tren se va con velocidad constante. En otras palabras, ese tren va yendo por inercia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la velocidad de régimen. No sé si quedó claro. Sí, ingeniero. Puedo reiterar para que quede bien claro. Ya saben hallar, con los datos que ustedes tengan, ya saben hallar las curvas y saben hallar la velocidad crítica y la velocidad de régimen. Pero otra cosa es saber dónde se dan esas velocidades. Y se lo explico, ¿no? La velocidad crítica se da en la mayor pendiente del trayecto que está recorriendo un tren, en el punto de mayor pendiente y la curva de menor radio. Ahí se da velocidad crítica. Y la velocidad de régimen se da cuando ya no existe esfuerzo de tracción, es decir, esfuerzo de aceleración de la máquina, y entra a una zona de velocidad constante, es decir, aceleración 0. Ahí se da la velocidad de régimen. ¿Está claro, jóvenes? A ver, alguno de ustedes respóndame. ¿Dónde se da la velocidad crítica? En la máxima pendiente y en la curva menor de radio. En curva menor. Ya, en el punto de máximo pendiente y curva de menor radio. Está bien. ¿Dónde se da la velocidad de régimen? Cuando alcanza una velocidad constante y no hace esfuerzo de tracción. Exactamente. Cuando existe tracción 0, para resumir, cuando existe esfuerzo de tracción 0 y velocidad constante. Esa es la velocidad de régimen. ¿Quedó claro? Sí, ¿Quedó claro? Bueno, le puedo preguntar en el examen entonces, ¿no? Si no lo han grabado, ya están listos. Bueno, vamos a referirnos ahora a potencias específicas de la locomotora, ¿no? También la locomotora para agarrar todo este esfuerzo de tracción y poner en movimiento al tren, tiene una potencia interna, ¿no? Que se la define como en física 100. La potencia de esa locomotora es igual a la fuerza ejercida por la velocidad dividido entre 270, ¿no? Así está definida la potencia de una locomotora, ¿no? También podemos definir potencias de adherencia. La potencia de adherencia. ¿Dónde se da la potencia de adherencia?
¿Quién me puede decir? Entre las ruedas y el riel. De la rueda y el riel. Se da también una fuerza de adherencia y así también se da una potencia de adherencia también entre la rueda y el riel. Que es igual a P sub A por mu sobre 270. Fíjense que es parecido a esto, ¿no? Multiplicado por la velocidad a la cual se quiere sacar la potencia de adherencia sobre 1 más 0.01 de B. Esta viene a ser la fórmula de Parodi, ¿no? Entonces, la potencia en la llanta, la potencia de adherencia entre la rueda y la riel, hay una potencia de adherencia en ese punto, se la toma en HP, es igual a P sub A por mu sobre 270, paréntesis, velocidad 1 más 0.01 de B. ¿Qué es P sub A? Peso de la locomotora. Peso de la locomotora. F, esfuerzo máximo teórico, se refería a este de acá, ¿no? Pero si estamos explicando esto, coeficiente de adherencia en ese punto, ¿este es el inicial o no es el inicial? A ver, le hago la consulta. ¿Este es el inicial o no es el inicial? No, no es el inicial, ingeniero. No es el inicial. No, Es aquel que se da a la velocidad que queremos sacar la potencia de adherencia, ¿no? Para 20 kilómetros por hora, por ejemplo, para ese ya hemos hecho el cálculo del coeficiente de adherencia, que está en función del coeficiente de adherencia inicial, obviamente, pero ya ha sido calculado. Ese es el que ponemos acá. El coeficiente de adherencia para 20 kilómetros por hora, ¿no? Entonces podemos saber la potencia de adherencia. ¿Quedó claro, jóvenes? sí, ¿Sí? Ya. Potencia en la llanta. También en la llanta, es decir, en el eje, hay una potencia que se da ahí en la rueda. No estoy refiriendo a la de adherencia, estoy refiriendo a la potencia del eje que hace que esa rueda gire. También se da una potencia en la llanta, que es igual a la fuerza por velocidad de potencia, ¿no? Sobre 270, ¿no? Parecida a esta, miren, ¿no? Prácticamente la misma. Entonces, potencia en la llanta dice que es la fuerza en el gancho por la velocidad a lo que va la locomotora dividido entre 270. ¿Cuál es la fuerza en el gancho? ¿A cuál se llama gancho? ¿Quién me puede decir? A lo que conecta los vagones, creo que era así. La unión de los vagones. Ya, en este caso el gancho sería a la fuerza que se da entre la unión de la locomotora al primer vagón, ¿no? Sí, efectivamente. No me supe Ya, explicar. entonces, esta fuerza en el gancho viene a ser la fuerza que se da en la unión entre la locomotora y el primer vagón, porque ahí se da el esfuerzo, ¿no? Para que tironee todos los vagones que vienen atrás. Ahí se da el esfuerzo mayor, en la unión de la locomotora con el primer vagón. Esa es la fuerza en el gancho, multiplicada por la velocidad a la que queremos saber, dividido entre 270, ¿no? Esa es la potencia en la llanta. Potencia de resistencia. ¿A qué se refiere la potencia de resistencia? Es la potencia necesaria para superar la resistencia total al movimiento de la locomotora, es la que se opone solamente a la locomotora, producida en las cajas de grasa. O sea, esa resistencia se produce en las cajas, en los rodamientos, ¿no? En las llantas, producida en las cajas de grasa, en los engranajes, en las transmisiones del motor, los ejes, etcétera, etcétera. Todo lo que se opone al movimiento de la locomotora. Esa es la potencia de resistencia. Está en función del rendimiento del motor, obviamente, y a la resistencia que tendrá que sobrepasar para realizar el movimiento, según la ecuación. Aquí está la ecuación. Potencia de resistencia va a ser igual a R por B sobre 270 por K sobre mu. ¿Qué es R? Resistencia total de la locomotora. Todo lo que se opone a la locomotora. ¿Ya? Esa es la resistencia total a la locomotora. P viene a ser potencia de resistencia, mu, rendimiento del motor, B viene a ser la velocidad a la que queremos sacar la potencia, y K viene a ser un coeficiente de servicio que es dato. En su momento le vamos a dar ese dato. Rendimiento del motor también es dato, ¿no?
Entonces, la potencia de resistencia es igual a la resistencia que se opone a esa locomotora por la velocidad sobre 270 K sobre mu, ¿no? Potencia de resistencia. También hay otro tipo de potencia que se da durante el movimiento. Potencia en el gancho. También existe una potencia en el gancho, es decir, en la unión entre la locomotora y el primer vagón. La potencia en el gancho dice que es igual a la potencia en la llanta menos potencia de resistencia. ¿No? Facilito, ¿no? Es igual a esta potencia menos esta potencia. Esa es la potencia en el gancho. Hago la diferencia en los dos y tengo la potencia en el gancho. Esfuerzo tractivo neto, ETN, esfuerzo tractivo neto. O sea, el esfuerzo, ¿cómo le puedo decir? El esfuerzo libre o neto que hace la locomotora al jalar un tren. Vamos a explicarlo. El esfuerzo tractivo neto es la diferencia del esfuerzo máximo que se puede desarrollar en el aro de la locomotora y la resistencia de esa locomotora en recta y horizontal que ofrece la locomotora y los vagones, como se describe en la ecuación. El esfuerzo tractivo o de tracción neto es igual a la fuerza en el gancho menos RB. ¿Qué viene a ser RB? ¿Quién me puede decir qué es RB? Resistencia de los vagones. De los vagones, pues, ¿no? Y es lógico, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo de tracción neto que hace la locomotora? La fuerza en el gancho, como consecuencia de esa tracción que genera la máquina, menos la resistencia de los vagones. Ese es el esfuerzo tractivo neto. ¿Se entiende o no? Vuelvo a reiterar. ¿Cuál es el esfuerzo neto que hace la locomotora? El esfuerzo de tracción. Es la fuerza que ella genera, ¿no? En el gancho, menos la resistencia de los vagones. Ese es el esfuerzo neto, ¿no? ¿Y a qué igual la fuerza en los vagones? El esfuerzo último, que viene dado por la potencia de la locomotora, menos la resistencia de la locomotora, ¿ya? La fuerza en el gancho, que no conocíamos, es igual al esfuerzo último generado por la locomotora, por el motor de la locomotora, menos la resistencia de la locomotora, ¿no? Aquí está, fuerza atractiva en el gancho es igual resistencia total de la locomotora en recta y horizontal, que está acá, y FU viene a ser el esfuerzo último de tracción de la locomotora. Y RB, fíjense que resistencia total de los vagones en recta y horizontal, que está acá, ¿no? Entonces, esa es la explicación de FG. Esfuerzo último que es dado por la potencia de la locomotora menos la resistencia de la locomotora. ¿Cuál es la capacidad de arrastre? También eso se puede convertir en una capacidad de arrastre, es decir, la capacidad que tiene la locomotora de arrastrar todo ese número de vagones. ¿A qué se llama eso? Capacidad de arrastre. Aquí está. Esfuerzo tractivo neto dividido entre RB más R2. ¿Qué significa RB y R2? ¿Qué es RB y R2? RB es la resistencia de los vagones. ¿Ya? Resistencia específica, ¿no? No es la resistencia total de vagón, es la resistencia específica o unitaria. Entonces, la capacidad de arrastre de esa locomotora a un determinado número de vagones es igual al esfuerzo tractivo neto, que ya lo podemos calcular de esta manera, dividido entre la resistencia específica de los vagones más la resistencia específica en gradiente. Hacemos la división y obtenemos la capacidad de arrastre. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, de ahí vamos a hacer un ejercicio la próxima clase. Sí. Esa resistencia específica sería, ¿cuál sería? Sería esta. Ahorita se la voy a ¿De mostrar. acuerdo a la velocidad?
Sí, ahorita le voy a mostrar cuál es la resistencia específica de los vagones. Está por acá. Lo hemos llevado a la anterior clase. Está por acá, resistencia específica de los vagones. Ahorita la vamos a hallar por acá. Esta es la resistencia en recta horizontal. Gradiente, aquí está. Por pendiente. Resistencia por gradiente. Aquí habíamos visto que la resistencia, esto viene a ser la resistencia, fíjense, aquí habíamos calculado la resistencia R2, ¿no? Que era que hay igual. dos resistencias, disculpe Sí. primero que lo interrumpa, es que hay dos resistencias de vagones, que es una igual a RB. Claro, y otro RL, la locomotora. Sí, ¿Sí? el otro es por eso quisiera saber cuál es la específica a que se refiere. Ya, la específica es esta acá, esta, que multiplica en realidad a la resistencia de la locomotora y la resistencia de vagones. Q viene a ser el peso de todos los vagones, ¿no? Viene a ser R2, la resistencia específica. Y la otra, fíjense, ahorita vamos a ver acá. A ver. R2, resistencia específica en recta y horizontal de los vagones. RB, resistencia específica en gradiente. Esta es en gradiente y esta es en recta y horizontal. Es la de aquí. No es la misma, es la de acá. ¿Es la fórmula larga? Sí, la fórmula larga. Que es 0.65 más 13. Esta viene a ser. Ajá, ok. Ya esta. Habíamos dicho que íbamos a elegir esta con caja grasera, ¿no? Esta viene a ser. De vagones. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya, esta es. ¿Ya? Bueno, con eso hemos concluido el tema de hoy día. Espero que hayan entendido. Lo van a entender mejor cuando hagamos este ejercicio la próxima clase. Pero vayan repasando ya para que ustedes le entiendan la explicación del ejercicio que está acá, que lo vamos a hacer la próxima clase. Además que tiene que ver mucho con lo que ya han hecho el práctico número 2, ¿no? Solamente que vamos a emplear estas últimas fórmulas para hallar la incógnita que nos plantea este ejercicio, que de todas maneras se lo voy a hacer llegar ahorita al Classroom. Le voy a pasar el código para que ustedes lo vayan viendo el ejercicio, ¿no? Y vayan interpretando y lo terminamos de hacer conmigo la próxima clase. ¿Les parece? Sí, Ingeniero. está bien. Ya. No tengan miedo que todo esto lo vamos a hacer la próxima clase en este ejercicio. Entonces va a quedar súper entendido. Ok, jóvenes, muchas gracias por su atención. Les paso inmediatamente a Classroom este material y le envío el código de la clase. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ok. Buenas noches a todos y bendiciones para todos. Y en este momento se lo hago llegar a Classroom y le envío el código. ¿Ya? Ya, Inge. Gracias.